Filipenses capítulo 3, desde el versículo 1 y hasta el versículo 14, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendita sea la palabra del Señor. Elevemos un ruego. Amado Padre Celestial, Señor, Dios y Padre de todo espíritu que puebla esta tierra, tú que eres, Señor, sabio, que contigo habita la sabiduría, rogamos en este momento que nos hagas participantes de ella. Permítenos gustar de esa sabiduría de lo alto que está en tu palabra. Y para ello rogamos dos cosas. Sinceramente, Señor, que des a tu pueblo un oído dócil a tu voz, corazón presto a tomar tu palabra. Y que a mí, que debo exponerla, que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, restaura mis pasos, reprende mi vida, que no vaya a diestra y a siniestra, sino que me mantenga fiel a tu palabra, expresándola como debe ser expresada, Señor, dando el ahínco donde debe ser dado, aplicando el fervor donde debe, el ruego donde debe, el reproche o la exhortación donde debe, el ánimo donde debe. Así te ruego, Señor, que mi predicación sea ungida por tu Santo Espíritu para edificar a tu santa iglesia, pero en primer lugar para glorificar tu santo nombre. Que en todo seas tú glorificado, es nuestro ruego en esta mañana, y que nuestras almas puedan ser edificadas. En Cristo Jesús te elevamos este ruego a ti, Señor, porque dependemos de ti. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.
En nuestro estudio llegamos la semana pasada, por la bondad del Señor, al versículo 11 del capítulo 3 de esta carta de Pablo a los Filipenses. Y estuvimos hablando en esos dos versículos precisamente la verdadera manera de conocer al Señor. Estuvimos viendo con la palabra del Señor que conocerle no implicaba únicamente un conocimiento intelectual, sino que requería verdaderamente una intimidad con el Señor. Ser asiduos en tener comunión con el Señor, en buscar su rostro de todo corazón, en ser realmente uno con Él. Que esa palabra que utilizaba el apóstol Pablo allí invocaba la idea no solo del pensamiento o de la información aprendida, sino también los afectos, la intimidad, los sentimientos, el alma, incluso los sentidos. Un vocablo bastante completo en ese contexto. Porque es lo que entiende Pablo que sucede luego de que somos justificados por la fe. Ese es el contexto en el que Pablo viene hablando estas cosas, recuerden. Está hablando a los filipenses, exhortándoles que tengan cuidado con la doctrina judaizante porque los está llevando a confiar en sus propias obras, dejando así de confiar única y exclusivamente en Jesús, por supuesto por medio del don de la fe, el don divino de la fe. Entonces lo que Pablo termina diciendo es que el fruto de esa justificación por la sola fe te lleva a conocerle más. Cristo viene a nosotros para llevarnos otra vez a Cristo, como veremos el día de hoy. Nos agarra para que nosotros podamos agarrarnos de Él, nos sujeta para sujetarnos de Él. Por eso dice, a fin de conocerlo. Le conozco para conocerle. Y todo lo que puedo recibir de Él es para poder seguir recibiendo de Él y tener más y mayor comunión con Él. Por supuesto, en el resto de los versículos tratados al final del domingo pasado, el apóstol Pablo habla de cómo quiere que su vida sea gobernada por el poder de Cristo, ese que levantó de entre los muertos, a tal punto que en su entendimiento pueda llegar a participar de los padecimientos de Cristo, o incluso ser semejante a Él en el criterio que tenía Cristo en su muerte, como habló al inicio de Filipenses 2, diciendo que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de todo para servir a quienes no lo merecían, humillándose a sí mismo para bendecir a otros, y otros que, dicho sea de paso, le aborrecían. Entonces Pablo básicamente está diciendo en su testimonio, en lo que él mismo ha vivido, y lo habla así porque él era de influencia para la iglesia en Filipos, era plantador, fundador de la iglesia cristiana en Filipos, para que vieran en el apóstol Pablo el ejemplo del asunto, que todos los privilegios que él tuvo en el pasado eran nada, eran estiércol, y que ahora quería ser hallado solamente en Cristo Jesús, y que ahora que era hallado en Cristo Jesús, ahora sí verdaderamente podía conocer a Dios, podía vivir una vida en el poder de la resurrección de Cristo, ahora sí podía participar de sus padecimientos de manera determinada, valerosa. Ahora sí deseaba incluso ser semejante a Cristo en el criterio de su muerte y, por supuesto, anhelante de la resurrección de entre los muertos, tanto espiritualmente como la postrera, ¿no? La física, la resurrección física. Y así entonces el apóstol Pablo se aproxima a llegar a nuestro versículo 12, en donde dice, no que lo haya alcanzado ya, vamos a hablar de esto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y aquí hacemos nuestra pausa y vamos a las primeras sentencias de nuestro texto. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es obvio porque todavía está escribiendo que no ha alcanzado la resurrección física. Así que es evidente que no se estaba refiriendo a eso en ese contexto, sino que se refiere a precisamente la perfección de la cual él viene hablando.
Esa santificación perfecta de la cual viene hablando que los creyentes deben procurar, deben buscar, vivir en la vida en el poder de la resurrección de Cristo. Venciendo con el poder de la resurrección el pecado, mortificando la carne, como decíamos la semana pasada. Esa es verdaderamente una vida en el poder de Dios, no los milagreros y todas aquellas cosas. Como ya hemos dicho, Dios es poderoso para hacer milagros y lo va a hacer cuando Él lo desee. Pero puede incluso usar a falsos profetas para ello. Así que vivir la vida en el poder de Dios no es vivir la vida hablando en lenguas y haciendo milagros y expulsando demonios, como algunos piensan, lamentablemente, el día de hoy. Viven centrados en ello. Sino esta vida del poder de su resurrección, que podemos matar al pecado en nosotros y resucitar para el Señor, vivir espiritualmente para el Señor. Entonces, Él en ese contexto dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ahora, es obvio que con todo esto que Él dice, cuando dice por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús, permítame acotar eso antes de continuar con nuestra primera sentencia, no significa que el apóstol Pablo esté negando la eficacia de la elección divina. Recuerde, por ejemplo, cómo en nuestro mismo libro de estudio, epístola de estudio, en Filipenses capítulo 1, en el versículo 6, él dice, estando persuadido de esto. La Biblia textual, si mal no recuerdo, dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está convencido de esto. Entonces, ¿por qué él habla de esta manera? Diciendo, en el pasaje que estamos estudiando, a ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. ¿Qué pasa? ¿Fue asido por Cristo Jesús y no va a lograr asir aquello para lo cual fue asido? Ya vamos a hablar un poco más acerca de ello. Pero lo primero que quiero notar en ello es que él no está negando la eficacia de la elección del Señor. Acabamos de leer un texto ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6. También puede anotar Efesios 1, 4, que habla acerca de esa efectividad. Primera a Tesalonicenses 5, 24. Y el famoso Romanos 8, 29 y 30. En donde nos habla el Señor de toda la complejidad de su obra y cómo Él la lleva a la perfección. Romanos 8, 29 al 30. Así entonces, cuando Él habla de esta manera, lo que está haciendo es considerar su propia vida imperfecta y el camino de santificación progresivo que tiene delante de Él. Por eso entonces comienza hablando de esta manera y luego dice, a ver si logro asir aquello. Por eso dice, no que ya sea perfecto, no que yo lo haya alcanzado ya. Hermanos, para el apóstol Pablo, aún con el conocimiento que él tenía, aún con la determinación que él tenía, él mismo reconocía que no era aún perfecto, que todavía no lo había alcanzado. De alguna manera, esta cuota de humildad le mantenía con los pies puestos en la tierra, recordando quién es y a dónde se dirige. Él no está negando la eficacia de la obra del Señor. Más bien está reconociendo que aún no está terminada la obra, pero sabe que el Señor lo hará. Pero no está terminada la obra y anda en un camino progresivo de santificación. Un camino paulatino, progresivo de perfeccionamiento. Y eso no está mal, porque es el camino que todo creyente debe caminar. Fíjense esto, vamos a ir a Mateo capítulo 5, rápidamente. El Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, miren lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice al finalizar el capítulo, el versículo 48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Le parece que esto es un mandamiento? Sí. La forma en la que habla es imperativa, sed pues perfectos. No es una consulta que está haciendo el Señor no está haciendo una encuesta a ver si la mayoría quiere y entonces democráticamente, si todos queremos ser perfectos, entonces escogeremos el camino de la perfección. No, Él está dando un imperativo, está diciendo, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es
perfecto. Cristo está dando un mandamiento, uno, y dos, está colocando el estándar por el cual debe regirse esa perfección. Nos está colocando el patrón que debemos seguir si verdaderamente queremos ser perfectos. Es decir, ni siquiera nos deja nuestra escogencia qué patrón de perfección queremos seguir, sino que nos dice, el Padre es perfecto, así como Él deben procurar ser perfectos. Ahora, volviendo a Filipenses 3. Es obvio para cada uno de nosotros, y como ya lo hemos visto en otros versículos y estudios también, que cada uno de nosotros no es para nada perfecto. Y no es para nada secreto tampoco que ninguno de nosotros, mientras habite en este cuerpo no glorificado y en esta tierra no glorificada, no transformada, ninguno de nosotros hallará la perfección en esta tierra. Aquello que la imaginación de John Wesley hablaba acerca de que se podía alcanzar la perfección, la santidad en esta tierra absoluta, no es más que ilusión. Ciertamente el deber está, pero ninguno que habite en esta carne corrupta podrá tener perfección en este tiempo, de este lado de la eternidad, en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos entender de estos dos textos? Porque Pablo entonces dice, no que ya sea perfecto, no que yo lo haya alcanzado ya. Y luego vemos a Cristo diciendo, sed pues perfectos. Y nosotros sabemos que de alguna manera esto es una repetición en nuestra vida. El mandamiento del Señor viene inmutable, sed pues perfecto. Y yo vengo de alguna manera todo el tiempo a decir, no soy perfecto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que el apóstol Pablo está colocando delante de sí mismo, y lo hace para que los filipenses puedan entenderlo, no solo su imperfección, sino el camino de santificación para hallarla al final de ese camino, a Cristo, y ser perfeccionado. Y ese es el punto en este tema aquí. Cuando Pablo le habla de esta manera a los filipenses, es porque él sabe que los judaizantes le están presentando a los filipenses otra vía para la justicia y para la perfección, para la santificación. Una que es a base de las obras y no en la confianza en Cristo. Con la confianza plena en Cristo, con la única y exclusiva fe en Jesucristo, eres declarado justo delante del Señor, si esa fe es genuina, por supuesto. Pero cuando eres justificado verdaderamente, cuando genuinamente la fe cristiana ha tenido su efecto en el corazón, como vimos la semana pasada, el fruto de la justificación es la ¿qué? La santificación. Comienza a abundar el fruto de la santificación en nuestra vida, y entonces comenzamos a obrar, sí, no para ganar la perfección en Cristo por nuestras obras. Hemos sido declarados perfectos, santos y justos en Cristo Jesús por la fe en Él. Pero comienza un proceso de parte de Dios, y que requiere también todo nuestro ser, como lo veremos dentro de un rato, una simbiosis entre estas dos energías, para que cada uno de nosotros pueda, como dice la Escritura, parecerse a la luz de la aurora, que va en continuo crecimiento hasta que el día es perfecto, hasta que el sol está en su máximo punto, en su cenit. Ahora, veamos lo que sigue con el apóstol Pablo. Entonces él dice, no que yo lo haya alcanzado ya. Está la humildad del apóstol Pablo en decir, yo no lo he alcanzado ya. Eso es importante porque toda la iglesia en Filipos reconoce la gran autoridad que tiene el apóstol Pablo, y escribe como un apóstol con autoridad. Así que él diga, no lo he alcanzado ya, y todavía no soy perfecto, enseña también a los filipenses el camino de Cristo mismo, quien siendo perfecto se despojó de la gloria celeste para servir a los imperfectos. ¿Cuánto más deberían los imperfectos seguir el camino de Cristo? Entonces Pablo lo evoca en su propio testimonio, y para estimular a los filipenses les dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así entonces el apóstol Pablo no solo en humildad muestra su deficiencia y su imperfección,
Para nada está diciendo que Dios o su obra es deficiente. Está diciendo que Él es deficiente y que Él es imperfecto, que Él todavía no ha alcanzado la perfección. Pero con decir esto, está ahora diciendo precisamente cuál es el camino para alcanzar aquello y dónde Él desea que estén sus pies, en el camino de aferrarse a aquello para lo cual Cristo nos ha aferrado. Pablo confía en el poder perfeccionador de Dios. Por ejemplo, lo leímos hace un rato en Filipenses 1:6, porque él dijo claramente, estando convencido de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Esa palabra, la perfeccionará. ¿Qué significa perfeccionar? Ir haciendo perfecto algo, dirigiéndolo hacia la perfección. ¿Qué es el estado de perfección? El estado de perfección es sin ninguna falta, sin ninguna falla, sin ningún error, ¿cierto? Un estado de irreprochabilidad, no hay reproche. Irreprensibilidad, no hay ninguna forma de reprensión, es perfecto. Ninguno de nosotros es así. Pablo mismo admite que no es así, pero él dice, voy en camino a ello, porque para ello fui asido por Cristo Jesús. Entonces vemos en el pensamiento de Pablo dos cosas. Primero, el deseo de acoplarse a la voluntad de Dios. Y en las palabras de Pablo vemos también el deseo de Dios de que ese hombre, ese individuo que Él ha escogido, se acople a su voluntad. Dos acciones allí, dos energías. Dios actuando precisamente en el corazón de una persona para que el corazón de esa persona vaya hacia Él. Lo hemos explicado muchas otras veces también de esta manera, diciendo que ningún hombre puede ir a Dios a menos que Dios le atraiga a sí mismo primeramente. Y no hemos enseñado esto como si esto fuera calvinismo. Puede llamarlo calvinismo si le da la gana. Cristo ya lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae primero. Son palabras de Cristo. También lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, diciendo, no hay justo, no hay ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Porque un alma muerta en delitos y pecados, cuya mente está en la carne, es hostil contra Dios, no quiere, ni desea, ni busca a Dios. Entonces, para que un corazón pueda buscar a Dios, ¿qué debe ocurrir en ese corazón? Debe ser transformado sobrenaturalmente por un prodigio del Espíritu Santo llamado regeneración. Cuando la regeneración ocurre en el corazón, un corazón con nuevos afectos, nuevo norte, nueva meta, puede ansiar a Dios, necesitarlo, desearlo, amarlo, tener hambre de Él. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Que son estas dos cosas que se encuentran en el camino, en este camino de la santificación progresiva. Porque está el Señor actuando en el corazón de Pablo, llevándolo hacia Cristo, y está Pablo con su corazón regenerado por el poder de Dios, ansiando estar más y más sujeto y aferrado a Cristo. Una simbiosis entre las dos acciones. Todo el poder de Dios actuando en el corazón de Pablo para llevarlo más y más hacia Jesucristo, y todas las fuerzas y el anhelo de Pablo, por supuesto de un corazón regenerado, para ir más y más hacia Jesucristo. Miren, ese mismo pensamiento no solamente lo vemos en Pablo en Filipenses 1:6, sino que también lo encontramos en el salmista. Escuche esto. Salmo 138:8. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Jehová en nosotros? ¿Qué debería saber nuestra mente al respecto? ¿Qué se supone se ha propuesto hacer Jehová en nosotros? ¿Qué nos dice la Escritura? Que nosotros deberíamos parecernos ¿a quién? A Cristo. Como dice Romanos capítulo 8, que para esto fuimos predestinados también a ser formados a la imagen de su Hijo. Por esto todas las cosas nos ayudan a bien, porque todo nos va guiando a ser formados en carácter, en afectos, en mente, en hechos, en todo,
más semejantes a Cristo, teniendo la mente de Cristo, los afectos de Cristo, los pensamientos de Él, sus actos, sus hechos, caminar la vida de Cristo en nuestra propia vida. Entonces vemos allí las dos acciones. El poder de Dios, sin el cual es inútil empezar una obra de esta magnitud, actuando en el ser humano. Y entonces las fuerzas del regenerado, que por supuesto provienen del Señor, las fuerzas del regenerado actuando para buscar acoplarse a la voluntad de su Señor. Ahora Pablo entiende que este poder perfeccionador trabaja para con nosotros por medio nuestro. Lo hace demandándonos y al mismo tiempo facultándonos para hacer la voluntad de Dios. Por eso Él ha dicho, vamos a volver a Filipenses 3, por eso Él ha dicho lo que ha dicho aquí en este capítulo. Para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. He sido asido para asir. ¿Qué significa asido? ¿Qué significa asir? Sujetarse, agarrarse, aferrarse. Da la idea precisamente de sujetar con fuerza, con firmeza. Quien está asido, está fuerte y firmemente aferrado a algo. Y este es el asunto. Él dice, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí vemos las dos cosas. Él dice, yo deseo asir aquello para lo cual yo por Cristo fui asido. ¿Lo nota? Es increíble, ¿no? Y es hermoso, es en un sentido es fascinante. Otra versión, la Biblia de las Américas, lo dice de esta manera: a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Lo nota? Él no está haciendo reposar la confianza de que alcanzará la perfección en sus propias obras. No está negando que Él va a esforzarse en el camino a la perfección, pero está atribuyendo precisamente a Dios la capacidad por la cual Él ahora es capaz de andar hacia ese camino. Le atribuye a Dios la capacidad. Por eso es que ahora Él es capaz de andar hacia allá, en el camino de santificación progresiva. Fui alcanzado por Cristo Jesús primero. ¿Para qué? Para poder alcanzar aquello para lo que fui alcanzado. Parece un trabalengua. Se parece mucho a lo que Aurelio Agustín de Hipona decía en su libro Confesiones. Decía: Señor, concédeme lo que me pides y pide lo que quieras. Una simbiosis magnífica allí. Por supuesto, Señor, pídeme lo que quieras y yo, si me das, si me concedes el yo hacer lo que me pides, pídeme lo que quieras. Y tendré el gusto, el placer, el agrado, el amor, el denuedo para obedecerte y saber que te estoy obedeciendo, que lo estoy haciendo. Algo así está en el pensamiento del apóstol Pablo aquí. Porque él dice: fui asido por Cristo Jesús para poder asir aquello para lo cual fui asido. Jesucristo se ha aferrado a mí para que yo pueda aferrarme a Él en el camino a la perfección. Eso es maravilloso. Implica tanto el poder de Dios actuando en nosotros, como hemos dicho, sin el cual todo sería inútil, como también nuestro deber y responsabilidad de buscar, desear, llamar, clamar al Señor mientras hacemos su voluntad. Ese es el punto. Un corazón regenerado podrá hacer esto, porque eso es un corazón que Cristo ha asido. Y entonces un corazón que Cristo ha asido, ¿cómo se va a comportar? De esta manera, como muestra Pablo aquí, procurando asir aquello para lo cual fue asido. El mundo no va a tener este deseo. ¿Por qué? No están asidos por Cristo Jesús. Su corazón está muerto en delitos y pecados. Cada intención y pensamiento del corazón de ellos es de continuo y sin obstáculo alguno, única y exclusivamente inclinados hacia el mal. Así que el mundo no quiere asir a Cristo Jesús, y la razón es porque no han sido asidos por Cristo Jesús. Por eso Pablo puede decir esto: quiero asir aquello para lo cual yo fui asido por Cristo Jesús. Quiero alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús.
Esto no es distinto a lo que el salmista también dice. Miren lo que dice el Salmo 86:11. Dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Lo ve? Una sola sentencia y dice exactamente lo mismo. Afirma mi corazón. ¿Para qué? Consecuencia: para que tema tu nombre. ¿Cómo puede el corazón del hombre no regenerado temer el nombre de Dios vivo? ¿Puede? ¿Puede una mente puesta en la carne que es hostil contra Dios y que de nada aprovecha la carne? ¿Puede un corazón puesto en la carne temer a Dios? No puede. Por eso el salmista dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Por eso Pablo dice: fui asido por Cristo, para que entonces pueda yo asir aquello para lo cual Él me ha agarrado, sujetado, aferrado. Mire lo que dice el Salmo 119, versículos 4 y 5. Lo leeré en la Biblia textual, tercera revisión. Dice: tú nos has encomendado tus preceptos para que sean muy guardados. Cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. ¡Qué hermoso! Muestra claramente la imposibilidad humana fuera o aparte de el poder vivificador, eficaz o capacitador de Dios. Pero al mismo tiempo muestra que cuando Dios capacita, fortalece, cuando Dios ha regenerado el corazón y le coloca esos nuevos afectos, el corazón desea obedecer los mandamientos del Señor. Cuando recibimos el orden del Señor en nuestro camino, entonces comenzamos a guardar sus estatutos y buscarlos, porque hay un nuevo corazón, un corazón que late precisamente por obedecer al Señor, por buscarle, por amarle, por deshacernos haciendo su voluntad, acoplarnos a su voluntad. Así que, ¿qué es lo que vemos en todo esto? Una especie de simbiosis entre la responsabilidad humana redimida, por supuesto, y el poder de Dios actuando en sus redimidos. Estos pasajes que hemos mencionado solamente nos dan un vistazo hacia ello, pero es la realidad. No hay otra manera en la que el corazón del hombre pueda realmente clamar a Dios diciendo: quiero ir hacia ti, te necesito, quiero tenerte, quiero tener comunión contigo. No hay otra manera. Debe ser redimido por el poder de Dios, debe ser regenerado por el poder de Dios. Debe serle colocado un afecto por Cristo antes de que pueda manifestar afecto por Cristo. Entonces está el poder de Dios actuando constantemente en el corazón del redimido, y está ese nuevo poder habitando en el corazón del redimido, actuando, llevándole más hacia Cristo. Para eso fue asido. Quisiera mencionar dos pasajes más, pero esta vez del apóstol Pablo, de la misma pluma del apóstol Pablo, con respecto a esto mismo, para que veamos cómo el apóstol sostenía ambas cosas. Vayamos a 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, por favor. Mire lo que dice. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Wow! Acabamos de leer en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Dice que el Señor está perfeccionando su buena obra en nosotros y que no nos va a abandonar. Eso implica que Él está continuamente vivificándonos con su poder, llevándonos a la perfección, a los corazones redimidos, a las almas redimidas. Pero Pablo, que escribió Filipenses 1:6, escribe 2 Corintios 7:1 diciendo: hermanos, tenemos estas promesas, así que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este texto, ¿quiénes están perfeccionando la santidad de Dios, la santidad en el temor de Dios? El creyente. El creyente. Pablo no niega el deber y la responsabilidad humana de un corazón redimido, no aquellos que no han sido redimidos, que de nada bueno son capaces. Pero quien ha sido redimido, esto le ha sido dado por Dios como mandamiento y como poder. Hemos hablado de ello en la predicación pasada, ¿verdad que sí? Vivir la vida en el poder de la resurrección de Cristo, como vivos entre los muertos.
como luz en medio de las tinieblas, alumbrando cada vez más, creciendo cada vez más, mortificando nuestros pecados, viviendo entregados para Jesucristo. Miren otro texto. Aquí mismo en 2 Corintios vamos a retroceder 4 capítulos. En el capítulo 3, en el versículo 5, miren lo que dice, para que ninguno quede duda de esta simbiosis que hay entre el poder vivificador de Dios para un corazón redimido y luego ese corazón redimido con poder yéndose hacia Dios, no lejos de Él, sino hacia Él. Para eso recibe ese poder. 2 Corintios capítulo 3 versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Permítame leerlo en otra versión. Dice: no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Pablo, que estaba escribiendo aquello a los filipenses en el capítulo 3, lo que estamos estudiando, estaba convencido de esto que hemos estado leyendo en los otros pasajes. Por eso dice: yo quiero hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. No hay contradicción, hay una simbiosis allí. Cristo me ha sujetado para que yo me sujete a Cristo. Hermanos, cuando un pequeño niño toma la mano de su padre para cruzar la calle, que la verdad es que los niños no se preocupan por eso, es el padre quien toma la mano de un niño, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Qué buena va la analogía. Cuando eso sucede, ¿qué mano tiene mayor seguridad, fuerza y ofrece mayor resguardo y cuidado? ¿La del padre hacia el hijo o la del hijo, que también se sujeta a la del padre? ¿Cuál? Es obvio que la del padre hacia el hijo. Es más fuerte, más cuidadosa, conoce de mejor manera los peligros, está con mayor atención que el pequeño, y sus fuerzas son mucho mayores que las del pequeño niño. Incluso si fallara la fuerza del niño y se soltaran sus dedos, el niño no caería, porque su padre lo tiene sujetado. En esto que estamos hablando es más o menos semejante. En Cristo Jesús hemos sido asidos por Dios. ¿Para qué? Para que entonces podamos asirnos a Él. Y es verdad que en este proceso, en este camino, nuestra imperfección nos pone muchos tropiezos y obstáculos. Nuestro mal carácter, los vestigios de pecado que aún quedan en nosotros, son de alguna manera, para acoplarlo a la analogía utilizada, esos momentos en los que nuestra pequeña mano se suelta de la poderosa mano del Padre Celestial. Pero allí que la mano del Padre Celestial todavía nos sostiene. No depende primeramente de nosotros. Nuestra suficiencia no está en nosotros, proviene de Dios. Así que entonces, cuando nos sujetamos fuertemente de Cristo y estamos honrándole y viviendo para Él, es la mano del Padre que nos ha sujetado fuertemente. Y por supuesto, nuestra mano, por su poder, se sujeta a la de Él. Pero cuando fallamos terriblemente contra Él y caemos de una manera en la que jamás querríamos volver a hacerlo, también la mano del Padre nos está sujetando para levantarnos. Nuestra suficiencia no proviene de nosotros, proviene de Dios. Eso es lo que Pablo está hablando aquí en Filipenses 3. Reconoce ambas cosas, el poder perfeccionador del Señor y el esfuerzo y el deber y el compromiso que debe tener Él hacia el Señor, teniendo un corazón regenerado. Si fue justificado por la fe, ahora su deseo es caminar en el camino de la santificación. Volvamos a Filipenses capítulo 3. En el versículo 13, el apóstol Pablo vuelve a hacer un énfasis. Él dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Ahora, note esto. Vamos a la primera sentencia del versículo 13. Esa forma cariñosa habitual del apóstol Pablo, donde generalmente va a hacer un nuevo énfasis en lo que ya ha dicho anteriormente, o quizá a veces va a presentar una nueva idea y sabe que de alguna manera pudiera no ser tomada adecuadamente por sus lectores. Quizá no debiéramos especular acerca de la intención en ese contexto. Lo cierto es que hace uso de lo que es muy habitual en él: hermanos. Pablo les recuerda el lazo de hermandad fraterna que hay entre ellos. Es aún más allá, porque ciertamente tiene la autoridad para hablarles como ministro y fundador de la iglesia que él era. Pero les dice hermanos, como diciendo, en esto somos iguales. En esto todo creyente va en el camino a la perfección. Ninguno lo ha alcanzado, pero con sabia sutileza, pero con amor y firmeza, insiste en lo mismo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es muy probable que por causa de este énfasis en este texto, el siguiente texto, el 13, es muy probable, ciertos comentaristas piensan que es la mayor probabilidad que estuvieran algunos judaizantes en medio de Filipos enseñando que el apóstol Pablo era perfecto, se la echaba, como dice nuestro algo popular, de perfecto o algo así, para motivar negativamente a los filipenses en el camino desviado. O quizá otra interpretación, y también es plausible, que los judaizantes estuviesen presionando a los filipenses para buscar la perfección en Cristo, más, ya usted sabe, todas las demás cosas, para justificación. Hacer todas aquellas cosas no porque hemos sido salvos por el Señor, justificados por la sola fe en Jesucristo, reconociendo nuestra imperfección y ya no descansando en nuestra perfección, sino añorando esa perfección, pero estando seguros que Cristo ya la tiene para nosotros y la ha ofrecido al Padre en lugar nuestro. Pero eso era distinto a lo que posiblemente estaba enseñando la doctrina judaizante en la congregación filipense. Entonces, no solo sabe que Él no es perfecto, sino que no pretende ya haber sido perfeccionado. Lo dijo en el texto anterior: yo no soy perfecto. ¿Qué dice en el 13 ahora? No pretendo haberlo ya alcanzado. Hay una pequeña y sutil diferencia, no es una mera y vana repetición de lo que dijo en el texto anterior. Y esta sutil diferencia hace en nosotros precisamente un estímulo, o debe darnos un estímulo, a pensar en lo que Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu. Él no solamente admite en humildad que no es perfecto, sino que tampoco pretende haberlo alcanzado. Y esto nos habla también de muchas personas que pudieran tener el corazón, la boca para hablar y decir: no, yo no soy perfecto, mientras en la vida pretende haberlo alcanzado. ¿Se entiende? Pablo no pretendía mostrarse de esa manera. Él reconocía que no era perfecto y no pretendía mostrarse perfecto. Eso no negaba que él tenía el deseo de ser perfecto, y decía y actuaba abiertamente con el deseo aspirante a la perfección. ¿Por qué? Porque es un mandamiento divino. Por eso dicen: no que pretenda haberlo alcanzado. Eso trae a mi memoria lo que Primera de Juan, bendito Dios, cayó ahí mismo. Ok, amén. Leamos. Primera de Juan dice en el capítulo 1, versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? Obviamente nadie puede decir que no tiene pecado. Si hay alguno que dice que no tiene pecado, llama a Dios mentiroso. Todos tenemos pecado, y este es el asunto.
que Pablo reconoce que tiene pecado. Ahora, volvamos a Filipenses 3. Note, hermano, que esta diferencia nos muestra no un Pablo apático, en desidia, ¿no? Como diciendo, bueno, es que no hay ningún hombre perfecto en el mundo. Escrito está, no hay un hombre que siempre haga el bien y nunca peque. No hay justo ni aún uno. Así que, ¿para qué forzarme tanto hacia la perfección si nadie la va a alcanzar en este mundo y nadie es perfecto en este mundo? ¿Ha escuchado alguna vez una forma de pensamiento similar a esa? Esa es la forma de pensamiento de un muerto en delitos y pecados. Pero esto que muestra Pablo aquí es la forma de pensamiento que tiene alguien que ha nacido del Señor. Entiende que tiene pecado, pero eso no es la justificación para quedarse en el pecado, sino que como entiende que tiene pecado y aborrece el pecado y ama a Cristo, quien es su deleite y corona, prosigue hacia Cristo en el camino de la perfección. Está convencido de que no podrá ser perfecto en esta tierra y aún así vive para ser perfecto. Busca la perfección del Señor. Quiere agradar en todo a su Padre Celestial. Esa es la vida del creyente. Esa. Para nada autosuficiente, como procuraban los judaizantes con los filipenses, confiar en sus propias obras, para nada autosuficiente, pero tampoco en la desidia, en la apatía, diciendo, bueno, es que todos somos pecadores, así que confiar en Cristo y ya, a esperar el fin del mundo. Como vamos y volvamos, mañana moriremos. No. Mateo 5:48, sed pues perfectos. Entonces, por eso precisamente el apóstol Pablo dice, hermanos, mis amados, mi misma sangre en Cristo Jesús, mi familia, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Hagamos una pausa en esto. Lo que queda atrás. Vaya sentencia esta. Voy a tratar de comprimirla lo mejor posible y que aún toda la verdad está en ella. Cuando el apóstol Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, coloca delante de nuestros ojos los linderos para nuestro camino. Coloca precisamente el lineamiento para seguir, como hemos dicho. El creyente no tiene la apatía, la desidia de sencillamente decir, bueno, es que nadie es perfecto en el mundo, todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, no hay un hombre que siempre haga el bien y nunca peque, eso dice la Biblia, así que por lo tanto me quedo con mi pecado hasta que el fin del mundo llegue, porque nada más debo confiar en Cristo. Sí, la verdadera justificación es creer única y exclusivamente en Cristo, pero el fruto de la justificación es la santificación. Por eso el apóstol Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, me dirijo hacia el frente. Y esta pequeña parte aquí, olvidando lo que queda atrás, es primordial para el cristiano verdadero, para el cristiano genuino. El creyente no puede vivir regodeándose en lo que ellos llamaban, por supuesto, sus privilegios pasados. Pablo ya no estaba confiando en su carne, no confiaba en sus justicias pasadas, ya no quería vivir en ello. Y ciertamente tampoco quería vivir en sus pecados, en sus lastres. Si lo que era estimado para él, si lo que era justicia para él era estiércol, era un trapo de inmundicia, como dice Isaías 64:6, ¿para qué él quería vivir anclado a lo que quedó atrás? Para él, no, ya quedó atrás. Como escribió también a los Corintios, diciendo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Las viejas dónde quedan? Atrás, pasaron. En Cristo Jesús, nueva criatura, es el creyente, nueva criatura. Esas cosas viejas han quedado atrás, en el pasado. 2 Corintios 5:17. Así que el apóstol Pablo no siente ningún ánimo de aferrarse a las cosas que dejó atrás, ni sus privilegios que él pudiera haber hecho. Como dice en el capítulo 3, yo pudiera haberme jactado de que soy circuncidado el 8º día, de que soy del linaje de Israel, que he mantenido sus costumbres, que todavía hablo el hebreo ortodoxo,
que soy fariseo, hijo de fariseos, celoso y todas las demás cosas que para mí antes eran una ganancia. Yo he dejado todo eso atrás. Y si eso lo dejé atrás, por supuesto dejé atrás también lo que se considera pecado. Si lo que se consideraba justicia lo he dejado atrás, si lo que yo mismo consideraba mi justicia ha quedado atrás, ciertamente mi pecado también queda atrás. Ahora esto nos lleva a lo que nuestro Señor Jesucristo una vez dijo también. Vamos a ir a Lucas capítulo 9. Dejar las cosas atrás es precisamente una de las cosas que los creyentes deben luchar por obedecer. Escuche, hermano, y mire cómo la palabra del Señor nos libera de esos pensamientos que no son de la palabra del Señor. Lucas 9, 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay corazones que albergan añoranza por la vida pasada, llegan a Cristo y de alguna manera ponen la mano en el arado y tienen la tentación y el deseo. Todavía añoran aquello que está atrás, su propia justicia o quizás sus pecados, no lo sé. Pero claramente Cristo dice que cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios, no es digno de ser su discípulo. ¿Entendemos entonces por qué Pablo dice claramente: una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás? Hermanos, hay muchos creyentes el día de hoy que pretenden seguir, extenderse hacia adelante y proseguir hacia la meta mientras todavía no han dejado de mirar hacia atrás. ¿Quiénes son aquellos que corren hacia la meta mirando hacia atrás? Sino los niños descuidados y aquellos que obviamente terminarán cayéndose y haciéndose daño. ¿Quién corre con todas sus fuerzas hacia una meta mientras ve hacia atrás? El estar anclado al pasado, sea a nuestras propias justicias o a nuestro estercolero personal, nada de lo que está atrás puede ser para nosotros beneficioso. Si queremos extendernos hacia lo que queda adelante, hacia el supremo llamamiento, hacia Cristo, hacia la corona de gloria y hermosura, lo que queda atrás debe quedar atrás. No puedes seguir con ese pasado anclado allí y viendo hacia atrás, viendo hacia atrás y viendo hacia atrás. Quien coloca la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas también, 7 capítulos más adelante, en el capítulo 17, nos da una buena advertencia y remembranza. En el versículo 32 del capítulo 17 de este mismo evangelio, dice, así de sencillo: acordaos de la mujer de Lot. Qué conveniente. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con ella? ¿Qué pasó con ella? Vamos a ir a la escritura rápidamente. Génesis 19. Rápido porque tenemos aquí el tiempo contado. Pero vamos a la escritura. Génesis 19, ¿qué nos dice? Nos narra acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el medio de destrucción que utilizó Dios contra Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre hizo descender de los cielos. Bien, vamos a leer qué pasó con la esposa de Lot. Versículos 24 al 26. Ya sabemos el contexto. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, de Lot, y se volvió estatua de sal. Para que recordemos el contexto, los enviados del Señor, los ángeles del Señor, habían ido a ellos para sacarlos de allí, porque Lot era un justo en medio de esa tenebrosa generación y lugar. Y además Abraham, el amigo de Dios, había intercedido por Lot, su sobrino, y por su familia. Por eso entonces los enviados del Señor, los mensajeros del Señor, sus ángeles, les dicen: váyanse rápido porque no podré hacer nada mientras todavía ustedes estén aquí. Y los he escuchado con su ruego con aquella ciudad, así que no llegará allá el fuego y el azufre.
Porque borró a Sodoma y a Gomorra y a las aldeas aledañas. Porque eso es lo que hace la maldad cuando empieza en un lugar. Como una infección, crece, se expande como la gangrena y contamina. Así entonces el Señor derramó azufre y fuego, porque escrito está: fue azufre y fuego de parte de Jehová. ¿Sí? Dios es amor. Dios es amor. Pero de parte del Dios de amor, que ama su propio nombre y la santidad, ama el orden y la justicia y aborrece la impiedad, el homosexualismo y todas las perversiones que en Sodoma y Gomorra se practicaban, hizo descender azufre y fuego de su parte para consumirlos a todos. Los ángeles le habían dicho a ellos: váyanse y no miren atrás. No miren atrás. Alguien que se escapa de algo que es para daño de su vida, ¿qué tendría que ver hacia atrás? Alguien que sabe que está siendo arrancado de la destrucción y que aún se le dice: no mires atrás. ¿Cuál podría ser el deseo que le llevara a desobedecer una orden directa de Dios por medio de un ángel y mirar hacia atrás cuando está siendo salvado de la destrucción? ¿Qué cosa? Todavía amaba lo que estaba quedando allá atrás. Añoranza de lo que quedaba atrás. No podía seguir adelante mientras estuviera en su corazón anclada atrás. Estaban saliendo de Sodoma y Gomorra, y muy probablemente en el corazón de la mujer de Lot todavía estaba Sodoma y Gomorra. Algo así muy parecido a lo que sucedió con los israelitas en Egipto, ¿verdad? Salieron de Egipto, pero Egipto estaba en sus corazones, anhelando los puerros y las cebollas de Egipto. Ojalá hubiésemos quedado allá en Egipto y muertos allá como esclavos. Al menos allá tendríamos comida, no vendríamos a morir en este desierto. Despreciando el poder de Dios, la guianza de Dios, la sabiduría de Dios, la providencia de Dios, y añorando lo que quedaba atrás, fueron destruidos también. Ese es el punto. Volviendo a nuestro entendimiento, vamos a Filipenses otra vez 3. Este es el punto. Por eso el apóstol Pablo, antes de hablar de proseguir, antes de hablar de movilizarse hacia adelante, de extenderse, que voy a explicar un poco acerca de esto, hacia adelante, lo primero que dice es: olvidando lo que queda atrás. Nadie que se propone verdaderamente alcanzar lo que queda adelante anda en el camino anclado con lo que está atrás, sino que se desprende de ello. Así podrá correr bien, así podrá tener la atención que su camino requiere, así podrá ver y tener el estímulo que requiere. Allá al final la meta, allá, este es mi camino, esa es la meta. Llenará sus ojos, su mente, sus pensamientos, sus afectos con alcanzar la meta. No puedes alcanzar la meta mientras estás añorando lo que quedó atrás. Antes de proseguir a la meta, debes olvidar ciertamente lo que queda atrás. Ahora, en medio de todo esto, esa expresión, ¿no?, del apóstol Pablo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, nos evoca precisamente la idea de las carreras pedestres que se daban en aquellos tiempos. Y esta analogía, vale acotar, suele ser una expresión usual en el apóstol Pablo. Fíjense cómo él dice claramente: por una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Eso, extendiéndome a lo que está adelante. El vocablo que el apóstol Pablo utiliza allí, la idea que está inmersa en este vocablo, es como cuando hay una competición y están todos los corredores matándose por llegar al premio. Matándose es una expresión para los que nos escuchan en la grabación. Están luchando, esforzándose por llegar primero a la meta, y están los cuerpos extendiéndose. ¿Han escuchado la expresión ganó por una nariz?
Por una lengua, dice. Ah, ok. Es precisamente esta la idea. Que es tanto el deseo del que está yendo hacia la meta, que no solamente se ha olvidado de lo que quedó atrás, no le interesa, el camino está delante, y está tan interesado en la meta que todo su cuerpo va hacia adelante. En este camino espiritual sí que es permitido correr como corren en las comiquitas animes esas, así, adelante, de boca, como si se fueran a caer, con toda la fuerza. Así sí, así sí, así dele duro. Y esto es lo que significa ese vocablo, extendiéndome a lo que está delante. Uno que extiende su cuerpo completamente, sus músculos, su cuerpo, todo, quiere alcanzar, quiere llegar. Su mente y su cuerpo, su esfuerzo y compromiso, todo está en alcanzar la meta. Es una analogía muy usual en el apóstol Pablo. Por eso en el versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Premio. Mira a Cristo como un premio, como una corona, como algo de muchísimo valor, algo que vale la pena esforzarse y luchar para obtener aquello que Cristo da. Por supuesto, no debemos estar confundidos. Pablo cree en la gracia soberana del Señor y la justificación por la sola fe. Ya lo hemos visto en los otros versículos también. Pero él está hablando de esta parte que es competencia del hombre, que por el poder de Dios, facultado por el poder de la resurrección de Cristo, el regenerado lucha para llegar a la meta. Corre, no corre en vano, no lucha en vano. Él está corriendo fuertemente para llegar a la meta. Quiere. No dice: bueno, ya he sido justificado por la fe, igual me van a aceptar si yo voy caminando y llego a la meta. Llegaré de último, pero igual voy a llegar y seré aceptado igual. Esa mente apática, frívola, insensible, no es la mente que es conforme a la mente de Cristo. No es tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, en cuanto a esta expresión de carreras, Pablo la utiliza en muchos textos. Por ejemplo, predicando a los ancianos, en su despedida a los ancianos en Mileto, dice Hechos 20-24, habla precisamente de esa corrida. Vamos a leerlo. Hechos 20, versículo 24. Hay otros textos allí, pero solo los voy a mencionar para que los escriban. Mire cómo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Evangelio de salvación por la gracia de Dios, y aún así él está corriendo. ¿Se da cuenta, hermano? No está corriendo para alcanzar la gracia de Dios, distinto a lo que los judaizantes estaban enseñando. No, él está corriendo porque la gracia de Dios le ha transformado y ahora anhela a Cristo. Quiere conformarse a Él, quiere parecerse a Él, quiere ser coronado con esa gloria y hermosura de Cristo. 1 Corintios 9, 24 al 25, la misma idea. Gálatas capítulo 2, versículo 2, la misma idea. Gálatas capítulo 5, versículo 7, la misma idea. Correr la carrera. De hecho, estando Pablo a punto de partir a la presencia del Señor, usó esta analogía de las carreras pedestres y la coronación. Miren lo que dice en 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Vemos todo allí.
Un Dios que actúa con poder y soberanamente. Vemos a los creyentes regenerados deseando ir cada vez más hacia Cristo. Y vemos al mismo Dios coronando a sus redimidos. El esfuerzo que ellos han hecho en el camino de la santificación. Porque al hacer eso, Dios Padre no está coronando más que a Dios Hijo. Porque es el esfuerzo precisamente que ha estado actuando en nosotros. Es el poder que ha estado actuando en nosotros para crecer en santificación. Ahí lo vemos. No solamente esperan con anhelo su venida, sino que corren la carrera. Y corren con anhelo, corren con esfuerzo, corren con compromiso. El punto de todo esto es que para Pablo, Jesucristo es visto como un premio invaluable y excelso al final de una carrera espiritual donde los corredores corren con todas sus fuerzas y anhelo hacia el Señor. Ese es un verdadero tesoro, es una verdadera corona, teniéndola allí enfrente como corona de hermosura y gloria. Mirar hacia atrás no es una opción para Pablo. Él desea correr y aferrarse a Cristo como su corona y su premio. Miren lo que dijo Juan Calvino acerca de esto. Dice: si alguien mira hacia atrás con un sentimiento de lamentación por la situación que ha abandonado, no puede aplicar toda la predilección de su mente a aquello a lo que está comprometido. ¿Es verdad? Luchar por lo que tenemos enfrente requiere de nosotros nuestra atención. Crecer en el camino de la santificación requiere primeramente que nos despojemos de lo que quedó atrás, que dejemos olvidado lo que quedó atrás para que podamos proseguir a la meta. No podemos proseguir a la meta mientras todavía lamentemos haber dejado atrás lo que deberíamos haber dejado atrás. La única lamentación pertinente es la de nuestro pecado presente. La única lamentación pertinente es la de no lamentar lo suficiente nuestro pecado, pero no por haber dejado atrás lo que tenía que ser dejado atrás. Por eso Pablo habla de esta manera. Puede única y exclusivamente proseguir y extenderse hacia lo que tiene delante. Puede asirse para aquello para lo cual fue asido, porque dejó lo que queda atrás y ahora prosigue a la meta, al supremo llamamiento. Cristo es para él un premio supremo. Cristo es para él una corona de gloria y hermosura. Hay tanto anhelo en el corazón del apóstol Pablo por Cristo, que las cosas que quedan atrás y eran para él un peso, un obstáculo en la fe, él no está como la esposa de Lot, mirando hacia atrás. ¿Qué habrá pasado con lo que dejé atrás? ¿Volveré algún día? ¿Y esta sensación que tengo? Tomás de Aquino decía de este mismo pasaje que Pablo abandonó ganancias o bienes temporales o méritos pretéritos, ya que a la par de Dios no debe el hombre poner en comparación sus méritos. Y si eso es con sus propios méritos, no quiero imaginar, por supuesto, con la vida de pecado que uno lleva. Realmente para Pablo todo había quedado atrás. No solo su pecado, que uno pudiera decir, nuestro pecado hay que dejarlo atrás, ¿no? Y hay algunos que muy tontamente siguen mirando hacia atrás después de poner su mano en el arado. Dejan el pecado atrás, pero todavía tienen la tentación de mirar hacia atrás. Recuerde a la mujer de Lot. Recuerde a la mujer de Lot. Utilizar las palabras de Jesucristo. Acordaos de la mujer de Lot. Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y eso es con los pecados y con las justicias también. Todo lo que pudiera servir para nuestra propia autojustificación, sencillamente atrás. Y allá debe quedar. Es estiércol, es vano, es porquería. Déjalo atrás. ¿Por qué tienes añoranza de lo que está atrás? Y dicho de otra manera también, para colocarlo más contextualmente en este contexto, y es la misma vida de Pablo, por eso él lo está diciendo de esa manera. ¿Por qué la añoranza con esas viejas amistades pecaminosas?
¿Por qué la añoranza de aquellos trabajos que te dirigían a deshonrar al Señor, por ejemplo? ¿Por qué la añoranza de relaciones de noviazgo que te dirigían a ir contra el Señor? ¿Por qué esa añoranza de lo que quedó atrás? Cuidado, acordaos de la mujer de Lot. Porque ninguno que pone su mirada, su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Olvidándonos de lo que queda atrás, podremos proseguir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, hacia la verdadera corona. Lo que verdaderamente importa, hermano, está delante de nosotros, en el camino de la perfección y de la santificación hasta Jesucristo, nuestra meta. Eso es lo que realmente importa. Desancla tu alma de lo que quedó atrás. Aborrece tus propias justicias. Y no está de más decir, aborrece también tus propios pecados. Dirígete hacia lo que está enfrente. Por esto, para Pablo, toda su antigua justicia propia, todos sus privilegios, todos sus logros carnales y humanos quedan completamente atrás al comenzar esta carrera espiritual. Y esto quiere guiar a los filipenses, y esto quiero guiarlos a ustedes en esta mañana, a que se desprendan de toda justicia propia, a que dejen atrás el estiércol de la propia justicia. Ese estiércol favorito de los judaizantes, déjenselo a ellos. Son perros, son malos obreros, son mutiladores. A ellos que se quieren justificar con su propia justicia, déjenle todo eso a ellos, que se regodeen en ello. Que no sigan las voces de esos perros, malos obreros y mutiladores. Que les dejen a ellos convertirse en estatuas de sal y colocar la mano en el arado y mirar hacia atrás, si es que algún día tuvieron el deseo de colocar la mano en el arado. Dejarlos a ellos eso. Pero en cambio, que los filipenses y que nosotros mismos perseveremos en la carrera en la que Pablo, predicándonos el Evangelio, nos ha hecho participar mediante su predicación y enseñanza evangélica. La meta, la corona de esta carrera es Cristo mismo. Dicho en expresión popular, ¿no vale la pena el esfuerzo? Siendo Cristo mismo, ¿no vale la pena el esfuerzo? ¿No vale la pena la negación, la autonegación, la abnegación? ¿No vale la pena esto? ¿No vale el esfuerzo? ¿Por qué seguir viviendo conforme a lo que quedó atrás cuando podemos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Ese supremo llamamiento es la vocación con la cual Dios nos ha llamado, hermanos. Nos ha llamado a vivir el Evangelio, a vivir conforme al Evangelio, y nos ha capacitado para ello, nos ha dado el poder de la resurrección de Cristo. Si levantó a Cristo de entre los muertos, nos levantará a nosotros también. Pero ese poder es para que podamos vivir en esta tierra, mientras aún no estamos glorificados, vivir conforme a la voluntad del Señor. Voy a culminar con un pensamiento de Matthew Henry al respecto en su comentario devocional. Él dice: el que corre una carrera nunca debe detenerse antes de la meta. Debe seguir adelante tan rápido como pueda. De esta manera, los que tienen el cielo en su mira deben aún seguir adelante en santo deseo, esperanza y esfuerzo constante. Es el resumen, básicamente, de lo que hoy hemos visto en estos textos del apóstol Pablo. La carrera está delante de nosotros, el camino está delante de nosotros. Si verdaderamente hemos creído en el Evangelio y hemos sido justificados por la fe, si la justicia de Dios que es por la fe en Cristo ha venido a nuestro corazón, si verdaderamente ahora somos guiados a tener mayor y mejor comunión con Cristo, a participar del poder de su resurrección, de sus padecimientos, de asemejarnos a Él incluso en el criterio que lo llevó a la muerte, y participar un día de su resurrección,
si verdaderamente estas cosas han marcado una huella en nosotros, si nos consideramos que hemos sido asidos por Cristo para asirnos a Él, despojémonos de todo lo que queda atrás. Olvidemos lo que queda atrás para proseguir a la meta, al supremo llamamiento, a ese premio que es en Cristo Jesús. Tu Señor lo vale. Tu Salvador lo vale. Si esto no es lo que consideras, no tienes ningún derecho a ser llamado cristiano. Que el Señor nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, bendito Dios, tu amor es tan ancho, tan alto, tan profundo. Sus dimensiones no pueden ser escudriñadas, no pueden ser cuantificadas. A duras penas podemos cualificarlos con tus mismas palabras en tu palabra. Pero ciertamente tu amor es muy grande. Y manifiestas este gran amor por nosotros hablándonos al corazón. Que como decías por medio del profeta, la llevaré al desierto. La llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y me escuchará. Seré su marido y será ella mi mujer. Así has hablado a tu pueblo, a tu iglesia. Nos llevaste al desierto, porque muchas veces no prestamos atención a tu dirección, a tu consejo, a tu palabra, a tu autoridad. Pero venos aquí. Hemos escuchado tu palabra, bendito Dios, y la necesitamos más que nunca. La anhelamos, Señor. Queremos que ella alumbre en medio de nuestro corazón, porque dice tu palabra que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Danos entendimiento y aparta nuestra simpleza, Señor. Queremos vivir conforme a tu sabiduría. Queremos verdaderamente olvidarnos de lo que queda atrás y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo tu Hijo. Queremos, de verdad queremos, Señor. Lo deseamos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Sin ti, nuestro esfuerzo es inútil. Además, sin ti no habría ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero si has despertado nuestro corazón, si has avivado nuestro espíritu para ir en pos de ti, si alguna llama de deseo queda en nosotros por ti, entonces lo has encendido tú. Permítenos, Señor, que se avive la llama, el fuego de ese amor y deseo por ti de tal manera que como Pablo vayamos una y otra y cada vez más y con mayor esfuerzo hacia ti. Porque fuimos asidos por ti en Cristo Jesús para asirnos de ti. No nos sueltes, bendito Dios, como el Padre Celestial que eres, atento y tierno. No sueltes, Señor, nuestra inexperta mano, nuestra manito, de tu poderosa mano. Tú cumplirás tu propósito en nosotros, Señor. No desampares la obra de tus manos. Fortalécenos y guíanos. Danos sabiduría para dejar lo que queda atrás, para dejar de confiar en nuestras propias justicias, para dejar de añorar lo que queda atrás, lo que un día creímos que era gloria y justicia. Déjanos olvidarlo, Señor. Que verdaderamente en nuestro corazón no haya nada de ello. Que no nos suceda como la mujer de Lot. Que no nos suceda como el difunto pueblo de Israel en el desierto, que tenían Egipto aún en el corazón, caminando hacia adelante mientras su mirada todavía estaba más allá del Mar Rojo, hacia Egipto. No nos permita, Señor, colocar la mano en el arado mientras queremos mirar hacia atrás. Que podamos proseguir, Señor, hacia ti. Que Cristo, tu Hijo, sea nuestro más grande incentivo y estímulo. Que Él llene toda nuestra mirada.
Que Él llene todo nuestro ser, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestros afectos, nuestros pensamientos, la meditación de Él y su palabra. Que todo lo que Él es y su obra llene todo nuestro ser. Sí, hasta el punto, Señor, que aún todo lo que nos has prometido como herencia, cuyas cosas son gloriosas, hermosas y sin igual, queden como nada comparado o a la luz de Él. Que ni el mar de cristal, Señor, ni aquellas huestes celestes que cantan armoniosas, hermosas, ni aquellos castillos, ni la piedrecilla, ni el nombre, ninguna de estas cosas que son tan hermosas, ni las calles de oro, ni las riquezas, ni el gobernar un planeta junto contigo, que nada de esto ocupe el lugar que solamente tu Hijo debería ocupar en la más alta de nuestras estimas en el corazón. Que nada se compare en nuestro corazón a querer llegar delante de tu presencia, bendito Dios único. Esta es nuestra verdadera riqueza. Este es nuestro verdadero premio, nuestra verdadera corona. Tú eres nuestro verdadero tesoro, bendito Dios. Permite que nuestra alma siempre viva así, hasta tu regreso, bendito Señor. Te anhelamos, te esperamos. El Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. En Cristo Jesús. Amén.